¿Sabías que existen enseñanzas de Jesucristo tan profundas, tan transformadoras, que aun después de 2000 años, muy pocas personas realmente las conocen? Enseñanzas que si las aplicas a tu vida hoy, en este preciso momento, pueden cambiar por completo la manera en que ves tus problemas, tus relaciones y hasta tu propósito en este mundo. Yo sé que estás aquí porque buscas algo más, algo que va más allá de las respuestas superficiales que el mundo ofrece. ¿Y si te dijera que Jesús dejó para nosotros verdades escondidas entre líneas en sus palabras? Verdades que la mayoría pasa toda la vida sin descubrir, pero que están ahí esperándote. En los próximos minutos vamos a sumergirnos juntos en 10 lecciones poderosas que Jesús enseñó, pero que rara vez se hablan en los púlpitos, rara vez se discuten en las iglesias. Son enseñanzas que te harán detenerte, reflexionar y, quién sabe, transformar por completo la manera en que vives. Y te garantizo algo, si te quedas conmigo hasta el final de este video, descubrirás al menos una verdad que tocará profundamente tu corazón. Una verdad que te acompañará por el resto de tu vida. Así que respira profundo, aquieta tu corazón y comencemos este viaje juntos. Primera lección: el poder del silencio y la pausa. Vivimos en un mundo ruidoso, ¿verdad? Un mundo donde todos quieren hablar, donde todos quieren ser escuchados. Pero Jesús nos enseñó algo revolucionario, algo que va en contra de lo que aprendimos: el poder del silencio. ¿Te has fijado cuántas veces Jesús se retiraba a lugares desiertos? ¿Cuántas veces simplemente se detenía? Se alejaba de las multitudes, de los discípulos, incluso de los milagros, para encontrarse con el Padre en silencio. En Marcos 1:35 está escrito que se levantaba de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, y se iba a un lugar desierto para orar. Imagina, el propio Hijo de Dios, rodeado de personas que lo necesitaban, escogía el silencio. ¿Y sabes por qué? Porque en el silencio escuchamos la voz de Dios. En el silencio nos reconectamos con quienes realmente somos. En el ruido del mundo perdemos nuestra esencia, pero en la quietud la reencontramos. ¿Cuántas decisiones equivocadas has tomado por no detenerte a escuchar? ¿Cuántas palabras dijiste que hirieron a alguien por no hacer una pausa antes de hablar? Jesús nos enseñó que hay poder en el silencio, hay sabiduría en la pausa. Hoy te invito, encuentra tu lugar desierto. Puede ser un rincón de tu casa, puede ser de madrugada antes de que todos despierten, pero encuéntralo. Y ahí, en silencio, deja que Dios te hable. Y ahora dime, ¿cuándo fue la última vez que realmente te detuviste? Que apagaste el celular, la televisión y simplemente permaneciste en silencio delante de Dios. Piénsalo. Segunda lección: amar a tus enemigos no es debilidad, es liberación. Esta es difícil, lo sé. Cuando Jesús dijo que amáramos a nuestros enemigos, mucha gente pensó que estaba pidiendo demasiado. Pero espera, ¿de verdad lo estaba? En Mateo 5:44, Jesús nos dice: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Suena imposible, ¿no? ¿Cómo amar a quien nos hizo daño? ¿Cómo orar por quien nos lastimó? Aquí está el secreto que pocos entienden. Cuando Jesús pide que amemos a nuestros enemigos, no te está pidiendo que sientas cariño por ellos. Te está ofreciendo libertad. Libertad del odio que te aprisiona. Libertad del rencor que te consume por dentro. Piensa conmigo, cuando odias a alguien, ¿quién sufre? Esa persona quizá duerme tranquila, sigue con su vida, mientras tú te vas carcomiendo por dentro. El odio es como un veneno que te tomas esperando que el otro muera. Jesús lo sabía. Sabía que guardar rencor es una prisión.
y Él vino a liberarnos. Cuando oras por quien te lastimó, pasa algo sobrenatural. El peso sale de tu corazón. Ya no necesitas cargar con ese dolor. No digo que sea fácil. No digo que lo lograrás de la noche a la mañana. Pero sí digo que es posible. Y más aún, es liberador. Y sabes que es lo más increíble. Cuando amas a tus enemigos, te pareces más a Jesús. Porque eso fue exactamente lo que Él hizo en la cruz. Mientras lo crucificaban y humillaban, Él oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Entonces respóndeme, ¿quién es esa persona a la que necesitas perdonar hoy? ¿Qué nombre vino a tu mente ahora? No huyas de eso, afróntalo y elige la libertad. Tercera lección. La verdadera riqueza está en lo que das, no en lo que tienes. Ahora quiero hacerte una pregunta sincera. ¿Qué define a una persona rica? ¿El tamaño de su cuenta bancaria? ¿La marca de su coche? ¿El tamaño de su casa? Jesús tenía una visión completamente distinta de la riqueza, y esa visión puede transformar tu vida financiera, emocional y espiritual. En Lucas 12:15, Jesús advierte: tengan cuidado y guárdense de toda avaricia, porque la vida de una persona no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Te das cuenta? Jesús está diciendo que tu vida no se define por lo que tienes. Se define por quién eres y por lo que haces con lo que tienes. ¿Recuerdas a la viuda pobre? Aquella mujer que dio solo 2 pequeñas monedas en la ofrenda del templo. Marcos 12:41-44. Jesús dijo que ella dio más que todos los ricos juntos. ¿Por qué? Porque dio todo lo que tenía. Dio con el corazón. La verdadera riqueza está en la generosidad, en compartir lo que tienes, aun cuando tienes poco. En bendecir la vida de alguien sin esperar nada a cambio. Y aquí va algo que pocos comprenden. Cuando das, recibes. No hablo de negociar con Dios. Hablo de una ley espiritual. En Lucas 6:38, Jesús dice: den y se les dará. Una medida buena, apretada, remecida y rebosante echarán en su regazo. Cuando cierras la mano, impides que cosas nuevas lleguen a ti. Pero cuando la abres para dar, creas espacio para recibir. Así que reflexiona. ¿Qué tienes hoy que puedes compartir? No tiene que ser dinero. Puede ser tiempo, un abrazo, una palabra de ánimo. ¿Qué puedes dar hoy que hará mejor la vida de alguien? Aquí va un reto. En las próximas 24 horas, bendice a alguien. Haz algo por alguien sin que esa persona sepa que fuiste tú, y observa cómo tu corazón se llena de una alegría que ningún dinero puede comprar. Cuarta lección. Juzga menos. Ama más. Esta lección es especialmente importante hoy, cuando todos parecen tener una opinión sobre la vida de los demás. Cuando todos creen saber qué es correcto e incorrecto para el prójimo, Jesús fue muy claro. En Mateo 7:1 dice: no juzguen para que no sean juzgados. Y en el versículo 5 del mismo capítulo habla de sacar la viga de tu propio ojo antes de querer sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué significa esto? Que estamos tan ocupados viendo los errores de otros que olvidamos mirar los nuestros. ¿Y cuál es el problema? Que cuando juzgamos, nos ponemos en el lugar de Dios, y ese nunca fue nuestro papel. El papel que Jesús nos dio es simple: amar. Amar sin condiciones. Amar sin juicios. Amar como Él nos amó. ¿Has pensado cuántas veces juzgaste a alguien sin conocer toda su historia? ¿Cuántas veces criticaste sin saber por lo que esa persona está pasando? Jesús nos enseñó algo revolucionario. Todos están librando una batalla que tú no conoces. Todos cargan con un peso que no puedes ver. Por eso,
Nuestra respuesta debe ser siempre amor, siempre compasión, siempre gracia. En Juan 8 está la historia de la mujer adúltera. ¿Recuerdas? La gente quería apedrearla. Había pecado, había fallado. Pero Jesús hizo algo increíble. Dijo, el que de ustedes esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Juan 8:7. ¿Y qué pasó? Uno por uno, todos se fueron porque entendieron que también eran pecadores, que también necesitaban gracia. Después, Jesús miró a aquella mujer y dijo algo hermoso. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Juan 8:11. No aprobó su pecado, pero tampoco la condenó. Le ofreció gracia. Le ofreció una nueva oportunidad. Hoy te pregunto, ¿quién es esa persona a la que estás juzgando? ¿A quién criticas en tu mente? ¿Y si, en lugar de juzgar, ofrecieras gracia? ¿Y si, en vez de criticar, ofrecieras amor? Inténtalo. Verás cómo esto no solo transforma la vida de la otra persona, sino... Quinta lección. La fe no es ausencia de miedo, es acción a pesar del miedo. Mucha gente piensa que tener fe significa no sentir miedo. Pero Jesús nos enseñó algo distinto. Tener fe no significa que no vas a tener miedo. Significa que vas a actuar aún con miedo. ¿Recuerdas la historia de Pedro caminando sobre las aguas? Está en Mateo 14, 28, 31. Pedro vio a Jesús andando sobre el mar y dijo, Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas. Y Jesús respondió, Ven. Ahora piensa, ¿crees que Pedro no tenía miedo? Que miró esas olas y pensó, qué tranquilo, voy a dar un paseo sobre el agua. Por supuesto que no. Estaba aterrorizado. Pero aún así salió del barco. Esa es la verdadera fe. No es la ausencia de miedo. Es el valor de salir del barco aunque te tiemblen las piernas. Es la valentía de dar el siguiente paso, aunque no veas el camino completo. Jesús nunca prometió que el camino sería fácil. Nunca prometió que no habría tormentas. Pero sí prometió que estaría con nosotros. En Mateo 28:20 dice, Y he aquí que estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Así que no esperes a que el miedo desaparezca para actuar, porque el miedo nunca se va por completo. Lo que cambia es que aprendes a actuar a pesar de él. Aprendes a confiar en que Dios tiene el control, incluso cuando parece que todo está fuera de control, y sabes que es lo más increíble. Cuando Pedro comenzó a hundirse, ¿qué hizo? Clamó, Señor, sálvame. Y de inmediato Jesús extendió su mano y lo sostuvo. Mateo 14:31. Aun cuando fallas, aun cuando comienzas a hundirte, Jesús está ahí para sostenerte. Nunca estás solo en este viaje. Entonces dime, ¿cuál es ese sueño que estás posponiendo por miedo? ¿Cuál es esa decisión que necesitas tomar, pero te da temor? ¿Qué tal si hoy das el primer paso? ¿Qué tal si confías en que Jesús está ahí, esperándote fuera del barco? Sexta lección. Servir es más grande que ser servido. Vivimos en una cultura que valora el poder, el estatus, la posición. Todos quieren ser reconocidos, todos quieren estar arriba. Pero Jesús volteó esa lógica de cabeza. En la última cena, Jesús hizo algo que sorprendió a los discípulos. Él, el Maestro, el Hijo de Dios, tomó una vasija con agua y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Juan 13, 4, 5. Lavar los pies era trabajo de esclavos. Era la tarea más humilde que existía. Y Jesús, el Rey de Reyes, lo hizo. ¿Por qué? Para enseñarnos que la verdadera grandeza está en servir. En Mateo 20:26, Jesús dice, El que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y en el versículo 28 agrega, El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Entiendes lo que eso significa?
Significa que cuando sirves, te vuelves grande a los ojos de Dios. Cuando te humillas, eres exaltado. Cuando pones las necesidades de los demás antes que las tuyas, reflejas el corazón de Cristo. Y no hablo de dejar que te pisoteen. Hablo de tener un corazón genuino de siervo, de hacer las cosas no para ser visto, ni para ser reconocido, sino porque realmente te importa. Jesús nos enseñó que el amor verdadero se manifiesta a través del servicio. No basta con decir que amas si no estás dispuesto a sacrificar tu tiempo o tu comodidad para ayudar a alguien. En 1 Juan 3:18 está escrito: Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así que reflexiona, ¿cómo has servido a las personas a tu alrededor? ¿Cómo has demostrado amor con acciones concretas? ¿Qué tal si hoy buscas una oportunidad para servir a alguien? Puede ser algo sencillo: hacer una tarea doméstica que no te corresponde, ayudar a un vecino, escuchar a quien necesita desahogarse. Cuando sirves, te acercas más a Jesús y descubres que hay más gozo en dar que en recibir. Hechos 20:35. Séptima lección. La oración no es un monólogo, es una relación. Mucha gente trata la oración como una lista de pedidos, como si Dios fuera un mesero esperando anotar lo que quieres. Pero Jesús nos enseñó que la oración es mucho más que eso. La oración es relación, es intimidad con el Padre. En Mateo 6:8, Jesús nos enseña cómo orar. Y presta atención. Dice que entremos en nuestro cuarto, cerremos la puerta y oremos al Padre en secreto. ¿Por qué? Porque la oración no es una actuación, no es para impresionar a los demás, es para conectar con Dios. Y continúa: al orar, no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por hablar mucho serán oídos. Mateo 6:7. ¿Sabes qué está diciendo? Que a Dios no le interesan las palabras bonitas, sino tu corazón. Quiere escucharte a ti, no un discurso memorizado. Cuando ores, no necesitas usar palabras difíciles. No tienes que dar rodeos. Sé sencillo, sé sincero. Habla con Dios como hablarías con tu mejor amigo, porque eso es lo que Él quiere ser para ti. Y aquí hay algo que transformará tu vida de oración. No solo hables, escucha también. La oración es una conversación, no un monólogo. Habla con Dios, pero luego guarda silencio y deja que Él te hable. En Jeremías 33:3, Dios dice: clama a mí, y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Lo ves? Dios quiere responderte. Quiere revelarte cosas que no sabes. Pero tienes que estar dispuesto a escuchar, y no te preocupes si no escuchas una voz audible. Dios habla de muchas maneras, a través de su palabra, de las circunstancias, de un pensamiento que llega a tu corazón. Aprende a reconocer su voz. Así que hoy, cuando ores, prueba algo distinto. Habla con Dios sobre lo que hay en tu corazón. Luego quédate en silencio. Espera, escucha y descubre lo que Él tiene para decirte. Octava lección. Perdonar es liberarte a ti mismo. Esta es una de las lecciones más difíciles, pero también una de las más transformadoras. Jesús habló del perdón más que de casi cualquier otro tema. ¿Por qué? Porque Él sabía que el perdón es la llave de nuestra libertad emocional y espiritual. En Mateo 18:21-22, Pedro preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano si peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús respondió: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, 70 veces 7. ¿Hiciste la cuenta? Son 490 veces. Pero Jesús no hablaba de llevar un registro.
Estaba diciendo, perdona siempre, perdona sin límites, perdona indefinidamente. ¿Y sabes por qué? Porque cuando no perdonas, eres tú quien queda atrapado. La persona que te hirió puede seguir con su vida, pero tú te quedas encerrado en una prisión de amargura, enojo y dolor. Perdonar no significa que lo que te hicieron esté bien. No significa que debas volver a confiar en esa persona. Significa que eliges liberar a esa persona de la deuda que tiene contigo. Y al hacerlo te liberas a ti mismo. Jesús nos dio el mayor ejemplo de perdón en la cruz. Mientras lo crucificaban, mientras lo humillaban, oró, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Si Jesús, siendo inocente y siendo Dios, pudo perdonar a quienes lo crucificaron, ¿cuánto más nosotros, que también necesitamos perdón, debemos perdonarnos unos a otros? Y aquí está lo más serio. En Mateo 6:14, Jesús dice, si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará. Pero en el versículo 15 añade, si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes. Esto es profundo. Nuestro perdón está directamente conectado con nuestra capacidad de perdonar a otros. Cuando retienes rencor, bloqueas el perdón de Dios en tu propia vida. Así que hoy te pregunto, ¿a quién necesitas perdonar? ¿Cuál es esa herida antigua que aún guardas en el corazón? No esperes más. Elige perdonar hoy, no por la otra persona, sino por ti. Novena lección. La humildad es el camino a la verdadera exaltación. Esta lección va en contra de todo lo que el mundo nos enseña. El mundo dice, promuévete, muéstrate, hazte notar. Pero Jesús dice, humíllate, desciende, sirve. En Mateo capítulo 23, versículo 12, Jesús dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Eso es una ley espiritual. Cuando intentas promocionarte, cuando buscas reconocimiento, cuando quieres estar siempre en primer plano, te haces pequeño a los ojos de Dios. Pero cuando te humillas, cuando sirves sin esperar nada a cambio, cuando haces el bien en secreto, Dios te exalta. Jesús fue el mayor ejemplo de humildad. En Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8, está escrito que Jesús, siendo Dios, no se aferró a esa posición. Él se vació a sí mismo, tomó forma de siervo, se humilló hasta la muerte de cruz. ¿Y sabes qué pasó después? Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Ves el patrón? Primero humillación, después exaltación. Siempre en ese orden, y no estoy hablando de tener baja autoestima. Estoy hablando de reconocer que tú no eres el centro del universo. Estoy hablando de reconocer que dependes de Dios, que necesitas de Dios, que sin Él no eres nada. En Juan capítulo 15, versículo 5, Jesús dice, separados de mí, nada podéis hacer. Esa es la verdadera humildad, reconocer tu dependencia de Dios. Y cuando vives así, algo increíble sucede. Dejas de competir con los demás, dejas de compararte, porque entiendes que tu valor no viene de lo que haces, sino de quién eres en Cristo. En Santiago capítulo 4, versículo 10, está escrito, humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Así que deja que Dios te exalte en su tiempo. No intentes forzar las cosas. No intentes crear oportunidades con tus propias manos. Humíllate, sé fiel en las cosas pequeñas, y Dios se encargará del resto. 10ª lección. El reino de Dios comienza dentro de ti y finalmente llegamos a la última lección. Y esta quizás sea la más importante de todas. Jesús pasó toda su vida terrenal hablando del reino de Dios. Pero ¿dónde está ese reino? Mucha gente piensa que el reino de Dios es algo que viene solo después de que morimos, que es el cielo, la eternidad. Y sí,
El reino de Dios también es eso. Pero Jesús nos enseñó que el reino de Dios comienza aquí, ahora dentro de ti. En Lucas, capítulo 17, versículo 21, Jesús dice, el reino de Dios está dentro de vosotros. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que cuando aceptas a Jesús, cuando te rindes a Él, el reino de Dios se establece en tu corazón. No necesitas esperar a morir para experimentar el reino. Puedes experimentarlo ahora. ¿Y qué es el reino de Dios? En Romanos capítulo 14, versículo 17, Pablo explica, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios es una vida transformada. Es paz en medio de la tormenta. Es gozo aún en medio de las dificultades. Es justicia cuando todo parece injusto. Y Jesús nos enseñó a orar. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo, capítulo 6, versículo 10. Cuando haces esta oración, le estás pidiendo a Dios que su reino se manifieste aquí en la tierra, empezando por ti. Estás pidiendo que la voluntad de Dios se haga en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu colonia, en tu ciudad. El reino de Dios no es solo algo que esperamos, es algo que vivimos, es algo que manifestamos a través de nuestras decisiones, nuestras actitudes, nuestro amor. Cada vez que tú eliges perdonar, manifiestas el reino. Cada vez que eliges servir, manifiestas el reino. Cada vez que eliges amar, aun cuando es difícil, manifiestas el reino. ¿Y sabes cuál es la mejor parte? En Mateo capítulo 6, versículo 33, Jesús dice, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Cuando pones el reino de Dios en primer lugar en tu vida, cuando buscas vivir los principios del reino, Dios se encarga de todo lo demás. Él cuida de tus necesidades, de tus sueños, de tu futuro. Conclusión, llegamos al final de este camino juntos. Y yo espero, desde el fondo de mi corazón, que por lo menos una de estas lecciones haya tocado tu vida. Que por lo menos una de estas verdades haya encendido algo dentro de ti. Estas 10 lecciones que Jesús nos enseñó no son solo conceptos bonitos. Son herramientas prácticas para transformar tu vida. Son llaves que abren puertas que ni siquiera sabías que existían. El poder del silencio que te conecta con Dios. El perdón que te libera. El amor por los enemigos que rompe las cadenas del odio. La verdadera riqueza que está en dar, no en acumular. La liberación del juicio. La fe que actúa a pesar del miedo. La grandeza que viene de servir. La oración que es una relación íntima con el Padre. La humildad que te exalta. Y el reino de Dios que comienza dentro de ti. Estas no son solo palabras. Son principios que cuando se viven transforman por completo tu realidad. Y quiero hacerte una invitación. No dejes que estas lecciones se queden solo en el conocimiento. Elige una de ellas, solo una, y empieza a aplicarla en tu vida hoy. Puede ser la que más te tocó o la que más te costó aceptar, pero elige una y ponla en práctica, porque Jesús no vino solo para enseñarnos teoría. Él vino para mostrarnos cómo vivir, y sus enseñanzas solo tienen sentido cuando se viven. En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Ese camino que Jesús nos mostró no es fácil, pero es el único que lleva a la vida verdadera, a la vida abundante, a la vida que vale la pena vivir. Y te acuerdas de lo que te dije al principio, que si te quedabas hasta el final, descubrirías una verdad que tocaría profundamente tu corazón. Pues aquí está, tú eres amado,
incondicionalmente, completamente, eternamente. No importa lo que hiciste, no importa de dónde vienes, no importa cuántas veces has fallado. Jesús te ama y Él quiere tener una relación contigo. Quiere transformar tu vida. Quiere darte propósito, paz y un gozo verdadero. Todo lo que necesitas hacer es aceptar ese amor, abrir tu corazón y dejar que Él entre. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, Jesús dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. Jesús está tocando la puerta de tu corazón ahora mismo. La decisión es tuya. ¿Vas a abrir? Que Dios te bendiga. Que estas lecciones se vuelvan parte de quien eres. Y que el reino de Dios se manifieste poderosamente en tu vida. Y recuerda siempre, en el Salmo 34, versículo 22, está escrito: El Señor redime el alma de sus siervos, y ninguno de los que en Él confían será condenado. Quiero pedirte que pongas el nombre de tus familiares en los comentarios. Esta es una oración poderosa de victoria sobre la familia y sobre nuestro hogar, porque voy a orar y voy a presentar a cada uno de ellos delante de Dios. Para la gloria de Dios, ya somos una gran familia de oración aquí en YouTube. Me gustaría que, en este momento, dejaras tu me gusta, tu like, porque cada vez que lo haces, le estás diciendo a YouTube que lo que estás viendo y escuchando es algo bueno para ti y que puedes recomendarlo a otras personas. Por eso es muy importante que dejes tu me gusta, y si todavía no te has suscrito, aquí abajo aparece la palabra suscribirse. Me gustaría pedirte que la presiones para que otras oraciones poderosas lleguen hasta tu celular a través de YouTube. Hasta la próxima. Y que cada día vivas un poquito más parecido a Jesús.